El testimonio de mi vida es un poco triste, pero es una muestra maravillosa de cómo Dios hizo milagros en mi vida y en la vida de mi familia. Mis padres se conocieron en Moa, porque allí mi padre estudió. Cuando mi padre terminó su carrera, deciden venir a vivir aquí a Pinar del Río. Mi hermana ya había nacido. Cuando mi hermana tiene 8 años de edad, mi madre sale embarazada de mí. Cuando tenía 5 meses de embarazo, deciden viajar a Moa a visitar a la familia. Allí mis tíos, con deseos de complacerla, de hacerla sentir bien, le preguntan que qué quería comer y ella les dice que helado y pizza. Ellos van, se mueven y buscan, porque era pleno periodo especial, el año 1992, y le buscan una tina de helado de chocolate y muchas pizzas. Mi mamá se puso contentísima y se comió todo aquello sin perder tiempo, se lo comió en poquitos días, en unos 3 días. Esto le provoca una tremenda inflamación y por ello deciden regresarse a Pinar del Río. A los 3 días de estar aquí en Pinar del Río, sigue inflamándose muchísimo. Cuando esto ocurre, en medio de esta situación, todos los familiares estábamos muy angustiados por todo lo que estaba aconteciendo con Noemí y su embarazo. Así que los médicos deciden ingresarla para ponerle tratamiento y así poder llevar a feliz término el embarazo. Cuando lleva 3 días ingresada, se desfiguró totalmente por la inflamación. No podía ni tan siquiera hablar. Inclusive los familiares, cuando la iban a ver al hospital, no la reconocían, porque tal era su inflamación que ni tan siquiera su mamá la reconocía. Se le pasaba por el lado y apenas la podíamos conocer, de la inflamación tan grande que tenía. Tenía una toxemia tan fuerte que la desfiguró. Los médicos deciden ponerle tratamiento con la idea de llevar el embarazo a feliz término. Al ver que su cuadro seguía empeorando, porque hizo primero una preeclampsia y después hizo una membrana hialina, que es una inflamación y demasiado líquido en el cuerpo. Deciden entonces realizar una cesárea, lo cual era muy riesgosa porque tenía solamente 29 semanas de embarazo y estaba en un estado crítico. Los médicos decían que estaba grave y que su vida peligraba y por tanto iban a hacerle una interrupción de embarazo con la idea de salvarla a ella. Fue un día muy tenso porque estábamos todos a las puertas del salón de operaciones esperando muchas cosas. Su papá, Rigoberto, que es mi primo, estaba muy nervioso, pero además mi tía, que es su abuela, muy confiada, porque mi tía siempre, desde que comenzó la gravedad de Noemí, ella estaba segura y confiando en que Dios la iba a salvar. El día que deciden ponerle esa cesárea era el 25 de diciembre. Mi mamá dice que entre su disociación, por la inflamación que tenía, por lo mal que se sentía, ella escuchó a mis abuelas que dijeron: hoy es 25 de diciembre y se celebra las Pascuas, que es el día que los cristianos creen que fue el nacimiento de Jesús. Y yo estoy segura, en mi corazón siento que Él no va a permitir que ni se muera mi hija, ni se muera la criatura. En el momento en que nací, los médicos me estaban envolviendo en algodón porque no tenía yo probabilidad de estar viva. Y es muy difícil en un bebé pequeño tomar pulso, demás. Nací sin llorar y ellos creían que yo estaba muerta. Me estaban envolviendo en algodón y cuando estaba en ese proceso lloré. Gracias a Dios lloré, mis pulmones se llenaron de oxígeno y no respiré completamente por mi cuenta, pero tuve vida en ese momento. Cuando estaba en el salón, mi mamá, preocupada por mí, por la criatura, no tanto por ella, sino por mí, por su hija, le pregunta a los médicos desesperados que qué había pasado. Y los médicos le dicen que yo estaba viva, que Dios hizo el milagro, que estaba viva. Cuando ella sale del salón, está catalogada como grave. Los médicos le dicen a mi papá que mi situación era crítica, porque había pesado solamente 970 gramos, que es 1 libra y algo, y que mis pulmones no estaban lo suficientemente maduros para yo respirar por mi cuenta. Y que la respiración artificial me podía provocar daños cerebrales, inclusive dependencia del oxígeno, que si llegaba a ese punto no tenía posibilidades de salvarme porque iba a ser necesariamente con oxígeno de por vida. Mi papá dice que se hincó de rodillas y le pidió a Dios que hiciera un milagro,
para que yo me pudiera salvar ese día. Increíblemente, me quité sola la intubación, que los médicos decían que era imposible, porque mis dedos eran tan finos como alfileres y que era imposible que una criatura tan pequeñita, que apenas cabía en la mano del médico, tuviera la fuerza necesaria para quitarse esa intubación. Y los médicos, las enfermeras corrieron a donde estaba el médico a decirle que me había quitado la intubación. Cuando el médico llega a la sala donde estaban las incubadoras, le dice a las enfermeras: déjenla, porque ella puede respirar por su cuenta. Si se la quitó es porque no la necesita. Déjenla en que ella pueda respirar por su cuenta. Yo lo reconozco que fue un milagro, que Dios obró desde que ella estaba en el vientre de su madre. Porque Dina era tan pequeña, pero además de eso, cuando salió, su piel no estaba transparente, sus órganos se le veían. A partir de ahí me fueron observando, me fueron tratando. A los días mi mamá siguió mejorando. Entonces los médicos se reúnen en una junta y deciden hablar con mis padres y le explican que era necesario que yo estuviera en la incubadora los 3 meses que me faltaron para nacer. Es decir, nací con 6 meses, los 3 meses para completar los 9 debía estarlo yo en una incubadora para no tener riesgos de ningún tipo. Al pasar estos 3 meses, el médico le dice a mis padres que era necesario que yo me hicieran fisioterapia en diferentes consultas de niños con problemas, porque yo podía tener problemas motores, problemas auditivos, problemas de muchas índoles debido a mi prematuridad. Con el paso de los días, los médicos se fueron dando cuenta de mi evolución, fueron viendo que yo estaba evolucionando como nadie lo creía, porque era imposible que en la forma que yo nací, que yo fuera una niña sana. Gracias a Dios, a los 6 años me dieron de alta como niño sano. Los médicos descartaron cualquier tipo de problema en mí. Me desarrollé normal como cualquier otro niño. La ciencia no entiende qué fue lo que pasó para que ocurriera esto, pero yo sí lo sé. Fue mi padre que está en el cielo, que hizo un milagro maravilloso en mi vida, en la vida de mi madre, en la vida de mi padre, para que ese día, yo y ella pudiéramos ser salvas, para mostrarnos el camino maravilloso que tiene preparado para nosotros, para todos ustedes. Porque Él no hace excepción de personas, todo el que lo busca, lo encuentra.